Buenas amigos, venidos en Bonora, qué alegría estar aquí. Estoy mirando muchas caras muy conocidas, amigos queridos, y también caras nuevas. Es un grande placer estar aquí con todos vosotros en nuestros encuentros de Al-Had. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís aquí de todas bandas del mundo. Y vamos ahora a partillar para conocer lo que vamos a tener. Estamos hoy en nuestro programa 179. La semana en Vinien, 7 de julio, vamos a tener un programa maravilloso también. Hablaremos en casa un nuevo proyecto para ayudarte a hablar más ladino en casa. Bueno, esto siempre es de alegría que nos den ideas para poder hablar con los hijos, con los nietos, con los vecinos, con todos para poder adelantar nuestra querida lengua. Esto será por la parte de la Federación de Palm Beach con Jay Kojenak como Balabay y Julia Peck como Musafira. Qué hermosura de encuentro vamos a tener. Seguro que vos encorajamos a venir la próxima semana para mirar todos nuestros programas, los 179, podés ir a youtube.com para ese farad y vas a topar no solamente los encuentros de Al-Had, sino también videos y también conferencias sobre sujetos sefaradí que vos van a placer muy, muy mucho. Si nos quieres dar un ayudo para continuar más y más con nuestros encuentros de Al-Had, podés ir a sfarad.com para encuentros y vas a topar la manera de hacernos llegar vuestra colaboración. Ama también nos da mucho ayudo si vas a YouTube y metes me place, me gusta, like. Si vos enregistras en el canal para ver los filmicos, si los partajas con otros, todo esto nos hace muy bueno para difusar más y más nuestra cultura sefaradí. Y hoy tenemos una cosa muy curiosa. Vamos a ver historias de familias. Y tenemos como Balabaya en esta oportunidad aquí estamos, a Bella Cohen Kluger, que ella ya estuvo y como dos, como Zafira. Hoy tenemos el grande placer de recibirla como Balabaya. Y tenemos un matrimonio, Vicky y Salvatore Levent como Musafires, que nos van a contar sus historias de familias. Así que ahora vamos a saludar a Bella. Venida en Bonora, querida. Gracias, gracias Liliana. Buenas tardes, aquí en París es por la tarde. Estoy muy contenta de verte y de recibir hoy y poder presentar nuestros amigos Vicky y Salvador Levent, que viven en París, pero ellos dos vienen de Turquía y nos van a contar cómo vivieron su chique, su mancebés y las relaciones con las nonas y cómo hablaban. Y va a ser esto, vamos a disfrutar de esta conversación todos en juntos. Seguro que Y sí me sabes, parece, porque seguro que vamos a topar que algunos de nosotros tenemos una cosa semejante y eso siempre es muy hermoso, claro que sí. Historias de claro, inmigrantes, ¿no? claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a Empezamos con la... convidarlos a ellos de venir. Ama, antes de esto, quiero saludar a Yonel, que queremos verlo un puticico, Yonel. Hacemos así, Yonel Cohen, que siempre da mucho ayuda a aquí estamos con los aparellamientos para los encuentros de Al-Had. Merci mucho por todo, Yonel. Gracias. De nada. Bravo. Ahora sí, vamos a recibir a nuestros musafires del día de hoy. Empezamos con Vicky. Ani, Vicky, no ¿o entendí. quieres que te llame, tú prefieres que te llame Victoria, ¿no? Eh, sí, buenos días, Bella, querida. Excúsame Sí, porque estoy con emoción muy, muy grande de estar aquí y hablar en español, la lengua de mis parientes. Y por modo de esto me estrecho un poco, ama, ya se va a pasar poco a poco. Lo, claro, es que, claro. eh,
¿ok? A ver, Estoy viendo aquí cosas en el ecrán. a ver, Lionel, Lionel, Sí. ya hay un problema. problema. ¿Qué? ¿No? ¿No Ujú. estás viendo lo que estoy viendo yo? No Sí, sí, estoy sí. viendo, no empecé a hablar y los fotos ya están yendo. Ainda no me demandó nada, Bella. No, a ver, Lionel, Ujú. estábamos hablando con Vicky. Bueno, a ver, Vicky, tú me Bueno, decías que ya le vamos a estás... demandar, Lionel, ya te vamos a demandar de que Ujú. nos metas las fotografías. Vicky quiere hablar Sí. una cosa un poco No antes te con Bel. estreches, Bella. No, Victoria, no. Victoria nos dice que está muy emocionada de hablar en Sí. español, de hablar como hablaba su nona Rebeca, porque Ah, tú, Victoria, ¿verdad? Tú sí, naciste en Israel y sí, engrandeciste allá y sí, estudiaste y estuviste en la armada y el hecho y todo. sí, Todo en Israel. ¿Qué lengua hablaban en casa? en casa. En casa hablaban solo en hebreo. Solo en ¿Todo hebreo, en hebreo? entre ellos hablaban en hebreo. Solo cuando tenían una cosa de cuadrar que no entiende ni yo ni los otros, sale de hablar en turco o en español. Eh, por modo de Ellos, esto, yo nunca no hablé español. Solo después de años después, cuando me casé con Salvatore y tenía la suegra que hablaba solo español y quería comunicar en juntos, la se quitó en medio en el español mío y me rompí los dientes para hablar, para quitar una palabra. Y así navide que cuando estoy hablando, la nonna Rebeca está saliendo del garrón mío. Ya empecé a titirear la encina con la copa cuando está hablando. De que sí, es como hacía la así, nona. sí, como la nonna que hablaba. Hoy estoy haciendo muy, no es Estás colay para haciendo mí, para es hablar, ya para hablar podemos hablar. como tú. Hoy haces colay para hablar como tú y no como la nona. Más después nos vas a hablar como la nona. Más Sí, tú sí, escribiste un libro sí, para tu familia, sí, para contar a la familia, a todos, todo lo de la familia, ¿verdad? sí, sí, verdad. Sí, La más historia de la contanos. familia. Ah, escribí un libro de la historia de mi familia, de la familia de mi padre cuando vino a Israel. Mi padre tenía 14 años cuando salió de la Turquía y se fue con los instructores de la Agencia Judea que vinieron de Izmir para buscar los mansevitos eh, Sí, con el fin de traerlos a la tierra de Israel. ¿Entendiste lo que pasó? Tres, claro. 3,000 mancebos subieron a un vapor de Estambul y mi padre con su hermana Clara Arientos, de 14 y de 6 años. 14 mon papá y su hermana de 6 años. En el libro escribí los detalles de esta alía complicada, en el camino escondidos, sin familia y sin saber dónde se van a ir exactamente y cuál van a topar allá. Apenas llegaron a la tierra, Victoria, perdón, ¿y por qué dices que iban escondidos? ¿Por qué se ¿por qué? escondían? Un momento, me se secó la boca. ¿Por qué escondidos? Porque subieron un vapor, no es vapor para la gente, es para los animales. Por eso, por eso. ¿Entendés? Sí, para que no Sí, vean, no sé de quién se fueron con este vapor, se fueron para que no vean que están trayendo gentes para fraguar Israel. Y ahora, en el libro escribí los detalles. Apenas llegaron a Israel,
la primera cosa que mi padre me dijo, sabes, vinieron gente para tomarnos, me dieron en la mano un portocal que comemos. Y después metieron a nuestras cabezas, a la cabeza con filet, una cosa para los piojos. ¿De qué pensaron? Que la gente que están viniendo de la Turquía puede ser piojos. Y metieron esto. Por modo de esta cosa, mi madre perdió todos los cabellos, pobreta, cuando se afitó esto. Y después los problemas que había en el kibbutzim, para integrarlos en el kibbutz, no es la misma mentalidad que hay en Izmir y hay en el kibbutz. Quería entender el hebreo, para allá hay guerra allá en Israel, había guerra. Y cómo puede, todo esto y mucho más con las fotos metí en este libro que escribí. Bien, y todo esto era, tu padre te lo contaba muchas veces, ¿verdad? Sí, sí, siempre, o fue sí. ¿Y tu madre no hablaba de esto? No, mi madre pobreta no tenía mucho de hablar. Como ella se casó con mi padre, cuando ella vino a Israel tenía 12 años y ayudó a su mamá, a su madre, a la madre ayudó y no se guerreó como mi padre que estaba en la armada y tenía de empezar y se fue al kibutz. Mi padre vino sin su padre y su madre vino solo. Ella cuando vino con la familia, con su madre y su padre y los hermanos, y ella quedó con la madre en casa y envió los otros al kibutzim. Mis oncles, tonton, los dos. sí, todos se fueron al kibutz y ella quedó en casa. Por modo de esto, no tenía muchas cosas de contarme. Quedó con la nonna Victoria. Sí, la nonna Victoria sí es la reina para mí. Ella hizo mucho para empezarse el hebreo, la Victoria. Habló un poco como estoy hablando yo el francés, no muy bueno, ama hizo de esfuerzo, hizo todo para entender el hebreo, no como Rebeca. Rebeca dijo, no, yo hablo solo español. Ama Victoria hablaba en hebreo y estuve ella moró a Kfar Saba y cada año me fui allá en la casa de la nonna Victoria. Ama con ella no hablé nunca en otra lengua que el hebreo. Y no me dejó hablar, ella me dejó que hace lo que quiero, no estaba conmigo, como Rebeca. La nonna Rebeca te hablaba en español. Sí, solo Rebeca hablaba en español. Sí, y entonces en casa solo hablaban ivrit tus padres. Tú con Sí. tus padres no hablabas nunca español. No, solo cuando quería, como te dices, quería cosas especiales, me dijo, sube arriba a la tía Clara, dísele que quiero tenemacá, un poco de tenemacá que me dé. Y yo como boba me fui y me demandé a la tanta Clara. Mi papá dijo, ¿tú burda o tenemacá si tienes un poco? Y ella cuando me decía, esto yo lo iba a aparellarlo, asenta un poco en el salón y después te lo va a dar. Y solo hago, ya sé cuál eso es. era pretexto, Sí, eso era un pretexto para alejarte, cuando tenían otra cosa importante que decir, como siempre. Dime, ahora, en tu chiquez, tú lo vistes a tu padre escribía cartas, escribía letras tu padre, a ti te contaba la vida, él también escribía letras y esas letras las mandaba a la Argentina, me dijiste, ¿no? sí, esta historia de las letras no me puedo olvidar. Dime, ¿qué te contó tu padre? ¿Qué te contó tu padre? Me contó que tenía una hermana que no la ha visto nunca, ama ella mora en Argentina.
antes no demandé, ¿cómo puede ser? Tú vives en Israel, viniste de la Turquía y todos los hermanos están aquí. ¿Cómo se afitó que una hermana está en Argentina? Y no me contó de qué está ella. Mandaba letras y escribía letras y mandándolos a Argentina para su hermana, que él vivía en Córdoba. Córdoba. A Córdoba, sí. Y le escribía todo lo que pasa, como vino, Andemora y todo lo que pasa en Israel. Sí. Y a la fin, estas letras, ella se desapareció del mundo. Caden se llamaba. Se no desapareció. Sí, no dio respuesta a las letras Sí. de mi padre y no sabía qué afitó. Y cuando mi padre después ya se hizo jazino y no está más en este mundo, yo me metí en la cabeza que que busque la familia que tenía en Argentina para saber quién es Caden y quién es los tíos que tenía mi padre. Y antes 25 años llegó a mi casa en Francia una letra, una carta de Goya. De Goya en Argentina. Dime, Vicky, ¿y esa letra venía con tu nombre y tu dirección en Francia? Ah, sí, la letra vino a mi nombre. Me se está secando la boca, es la diabetes. No, es la emoción, es la emoción. No sé, no, tengo, bueno. Bueno, y esa letra, es esa letra que llegó con tu nombre y a tu dirección, Sí. tú la recibiste. ¿Estaba escrita en qué? ¿Estaba escrita en español? ¿En latino? En español, sí. En español. Estaba escrita en español. ¿Y quién escribía? ¿Quién mandó esa carta? El marido de Marta es un cousin de mi padre. Primo de tu padre. Primo hermano, sí, primo. Su padre primo era el hermano de mi nono. Sí. El padre de este hombre que estamos viendo en la foto ahora, que su alma está en Gan Eden, el doctor Alberto Ashkenazi es el cousin de mi padre, que me escribió una letra hace 25 años, que quiso saber qué pasa, dónde estoy, quiso saber y quiso contarme lo que pasa con toda la familia. Y después, un poco de tiempo, y él se murió, y esta comunicación se escapó con él. A mayo, sí, esta correspondencia se cortó malorosamente por el estado de salud de primo Albert. Y después, yo ya hay un mes o 2 meses que dije que buscarla, y vía Facebook busqué Marta y la topí. Y no sabes cómo topates con Marta. Claro. Sí, topí a Marta y empezamos. Marta es la que estamos viendo a Marta en la foto. En la foto vemos a Marta. Sí, aquí ella es con los 2 hijos que tiene, los 2 doctores, Vanina, la hija, y Alberto, Pablo, son hijos, sí. Pablo Alberto, sí. Dime, ¿y dónde moran? Mucho. ¿Dónde moran ellos? ¿En Córdoba? No. ¿Tú sabes? No. ¿Dónde? No me acuerdo. No te acuerdas, no importa. Yo estoy certamente que está aquí oyendo, a mayor como estoy tanto emocionada que me olvidé de Andemora. Ella cada día, Marta, me está escribiendo, me está contando la historia de la familia de mi padre. Y ahora sé que él tenía oncles, tontón. Sí, tíos. Tenía tíos.
tenía Sí. tíos allá y ahora ya los hijos que viven allá y hay una grande familia de Ashkenazi que están en Brasil y en Argentina. Voilà. Bueno, eso está No, no muy es bien. Dime, fácil, no es fácil para mí. Te quiero decirte, es como no, realizar איך אומרים, una cosa que mi padre tanto quiso hacer y él no pudo hacer y yo lo estoy haciendo ahora. So, y por quiero eso decir estás, merci mucho a todos que viven en Brasil y en Argentina por todo que hicieron para mi padre cuando vino a Israel. Y para mí es como un cerco que para ti es cerrar el círculo. Hoy sí, estás cerrando el círculo de lo que sí, quería tu padre. sí, 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 qué bien, qué sí, bien. qué bien. Y Ahora gracias a estás muy vosotros, sí, estás muy emocionada, muy, pero estás muy. muy feliz, estás feliz con todo esto. Y para tranquilizarte un poco, vamos a dejar a Salvador que venga a hablar un poco, que nos conte su familia. Avec plaisir. ¿Eh? Merci mucho, Sí, Bella. Merci no, mucho. sí, claro, claro. Ven, ven, Vamos acerca. ahora, a ver, Salvador, que nos va a contar cómo él se crió, cómo su familia en Turquía, también en Francia y en Israel, y cómo fue esta Sí, familia. A ver, yo quiero empezar con una cuestión, ¿no? sí. Es normal que no veo de ningunos de los participantes. Sí, sí, si tienes que ir, hay que apuntar en eso no importa, ellos te ven, lo importante es que ellos Ok, te ven y te oyen, y también me ok, ven a mí, me oyen, yo tampoco los veo, eso no es importante, ok, después lo veremos, ok. a la final veremos a todos, son Muy bien. 44, sabes que son 44 los que están siguiendo, Ah, uva, uva. sí. Sí, Mashallah. sí, mashallah, sí, ¿eso qué es? Eso es turco, ¿no? Sí, Sí, seguro, sí, a seguro. ver, ahora, Es de árabe y contanos, turco. ¿es árabe y turco? Sí, lo Seguro. sabemos. Pues Tengo, contanos ahora, tengo, que, en verdad que tengo un grande honor que estoy aquí con vosotros, entre la familia, puedo decir que somos una familia. todos, Eh, claro, yo voy a empezar de mi nacimiento. Yo nací en Estambul, en la Turquía, eh, y me llamaba Salvatore Yom Levi. ahora, una cosa, Salvador, tú me decías una Eso no es a vez, mí. Lo que estamos viendo, oh, ahora empezó. ahora, Lionel, ahora, Maravilla. Lionel, ¿Sí? maintenant, Sí, vale. ¿Qué pasa? eso, Tú me decías, Salvador, que tú sí, piensas que eres un representante único de una categoría. ¿Te acuerdas que me sí, dijiste eso? sí, Dínoslo, sí, contanos, es verdad. contanos. Porque ¿Eh? yo sé que en la Francia no hay muchos que nacieron en Estambul y hablaron la lengua del día que nacieron. Y Eh, se engrandecieron. ¿Eh? del día que nacieron, Sí. que hablaron en la lengua conmigo. Yo, del primer día que nací, en mi casa, mi padre y madre hablaban español, Mm, eh, español, judeo español. seguro. Y toda la familia que viniera a visitar, por hablar, por vernos, todos hablaban español. Por mí, yo, por esto que dije que yo soy un representante así del español. Y el nufus que ven es ¿Qué es? una... Dime qué es el Es, Fufus. el nufus es el documento de Ah, identidad turco turco. Mm, eh, que hoy no existe más. Hoy es una carta en todos los países del mundo, creo, sí.
esto era del tiempo de una continuación del tiempo de los otomanes. Sí, La foto que tenía ella, tenía 16 años, era un mancebico, creo. sí, Yo lo tengo todo el tiempo mm, porque es una cosa histórica y me place guardarlo. seguro, Eh, seguro. Eso es un tesoro. Dime, sí, y en ese Nufus se ve que tú te llamas tu nombre, Salvatore Yom Levi. sí, Contanos eso del cuento de ese nombre. ¿Por qué Yom sí, Levi? sí. Yom Levi era porque el tiempo cuando el, los otomanes perdieron en la guerra mundial, la primera, eh, eh, estaba la Turquía sobre los ingleses que ocuparon la Turquía, los ingleses, los franceses y los griegos. Eh, por modo de esto, eh, vista el tiempo al tiempo de ellos no había nombre de familia, Exacto. no era necesitado, no era importante. Y Atatürk cuando vino, quitó ¿cómo se llama? Lua, eh, Una una ley, ley, sí, sí, una ley eh, de, de, de nombre de familia o apellido, sí. eh, y el gran mío, el gran papá mío, se fue porque dijeron todos que vengan para tomar nombres de familia y él se Mm, fue al Muhtar. Muhtar había responsables de regiones ¿cómo se llama? Eh, quartier, eh, sí, sí, de quartier. sí, Había un responsable sí, administrativo, so Juan de él, le dijo Levi, Levi, dijo, ya me fastidio de los Levis, dame otro nombre. Y él, ¿cuál lo sabe? No sabe, eres Levi, no puede dar. Los judíos siempre tenían nombre de seguro, familia, no lo seguro. decían. Y dijo Yom Levi, de este modo quedó. Esto es, y la historia de muchas familias Levi que había Sí, en Turquía que se obligaron a tomar un nombre con una algo cosita al diferente. lado. Hay Sí. Delevi, no sé, Alevi. Alevi, hay muchos Ah, yo conocí un Bora Levi, miren, ¿sí? esto es. Sí, Esto es la prueba, es- ¿quién? Esto eso es sí, la prueba. aquí en París, era mi Ah, doctor, sí, en París, Bora y Levi, desde ahí aparece la sí, familia. seguro, Esto había mucho. Sí, Ya. ok. Si no, la familia de mi padre va a empezar con sí, esta partida, que era contanos, muy importante en mi vida. Era una familia muy grande. Eh, en fin, mi bis, eh, tu abuelo, ¿cómo? tu bisabuelo, Mis bisabuelos sí, se llamaban Sara Levi no, perdón, eh, Sara y Uriel Levi. sí, Eh, Uriel Levi, Uriel Levi mm, tenía 7 hijos y hijas y vivía en Kuzguncuk. Sí, Uriel Levi está con su mujer en la foto que ven. Kuzguncuk hoy en día como en la foto, es muy, muy hermosa y con las construcciones del tiempo que vivieron, puede ser en las mismas casas, mi familia también. Eh,
y mi bisabuelo decidió un día de salir de la Turquía porque no se ganaba, no tenía mucho hecho y no ganaban mucho. Decidió de ir a la Francia con todos los hijos. Mi padre, mi abuelo, Yoshua, era el hijo grande. Él refusó, él dijo, yo no quiero, tú te vas, yo tengo familia. Él tenía dos hijos y no, por modo de esto yo no puedo ir con ellos. Y ellos se iron con 6 hermanos, se fueron a la Francia. Solo mi abuelo, que ven en la segunda foto, con mi padre, el chico está en las piernas de su padre. eh, Ellos quedaron en la Turquía. Y después, 5 años, los dos grandes que ven en la foto, Sara y Uriel, los enviaron a la Francia por vivir con sus abuelos. Con mis abuelos, es ellos que los engrandecieron allá. Pasando el tiempo, cuando ellos quisieron ir de la Turquía, empezó la guerra y se vieron obligados de quedar en la Turquía. No pudieron ir allá. Eso fue cuando empezó la guerra en Europa. Sí, Sí, era sí, muy tarde porque sí. cerraron todos los, Fronteras. los pasajes y todos, Sí, no había sí, más vapores, no se puede venir. Mi familia hoy en día seguro que se engrandeció mucho. Puedes ver en el tabló que yo lo hice de mi familia. La de debajo es de la Francia y la de arriba es los que quedaron en la Turquía. sí, Y, y por modo de esto es que tengo una grande familia aquí en la Francia. Y los conocí la primera vez cuando estaba ainda muy mancebo, tenía 17 años, y me acuerdo que mi tío Uriel, que se llamaba después René en la Francia, sí, vino a la Turquía y estaba, mi padre estaba muy emocionado. Yo me emociono hoy en día de me acordar cómo se toparon y se toparon abrazaron porque tu después de padre no, 40 no vino a años. la Francia, ¿eh? No Tu vino. padre no vino a la Francia, No ¿eh? vino y se topó con su hermano después de 40 años. Sí, Eh, claro. la emoción estaba muy grande. Y le Yo, sentimos que tú estás emocionado ahora sí, contándolo. sí, Sí, pero es normal. estaba tanto cosa grande, en verdad, por nosotros era una fiesta muy grande de recibirlos y que se quedaron en nosotros. Y y mi prima, que la conocí Sí, este día, mi prima hermana, que se llama Raymond, está nos oyendo ahora, yo creo. Ella habla un poco español. eh, yo creo mucho que está aquí, no sé si está. Eh, eh,
esto, hablando de mi familia, yo puedo decir Sí. que eran todos, ah, hablaban, eh, ah, laboraban con las manos, eran, ¿cómo decir? ¿Qué? Eh, Obreros, artesanos, Artesanos. sí, ¿eh? artesanos. Sí, Artesanos, eran artesanos. artesanos, sí, y laboraron por el sultán en la construcción Sí. del Palacio Dolmabahce, que es un palacio hoy en día Ah, muy, sí. muy importante. Ellos Ujú. laboraron en los tejados del Ah, palacio con sí. cobre, aluminio y zinc, Sí, sí. con todos los materiales a estos que sí. Tengo un primo, hermano, eh, eh, hoy en la Francia, que continuó estos hechos y tiene una usina muy grande, un hecho muy grande, que su hijo lo continúa también. Así, Quiero decir una cosa a Salvador. Está sí, Raimón aquí con vosotros. Está, está Está tu Raymond con prima aquí con nosotros. vosotros, saludando. יש מישהו שעושה ah, saludando. ¿dónde está? Yo no la veo. No, está, no la estás Después. mirando, no la estás Ah, sí. mirando. Ama está aquí, dice, soy la Aquí, prima. Ah, ella mandó merci un mucho. mensaje diciendo que es la Merci prima y que te mucho. está oyendo. Sí, 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 qué es Raimundo, emoción, puede ser, sí. muy hermoso. sí, sí. Okay. Eh. Sí, Bueno, síguenos contando si puedes vencer esta emoción tuya. Anda, ¿eh? Contanos más de tu familia, ¿eh? sí. Eh, ¿Eh? ¿Qué otras cosas querías contarnos? ¿Eh? eh, Y también de ti, hay de tu tanto de vida. contar, hay mucho. Claro, claro que sí. Lo que hay el tiempo, porque mi tía, mi tía eh, eh, me contaba mucho cada vez que iban de ella escribieron un libro en También, francés, sí. malorosamente, no es en español, Mm, eh, con, ¿tu peux me l'amener? Eh, em, que contaron cómo se pasó que vinieron de Turquía. Sí, mm. ese es el libro. Aquí nos muestras. Súbelo así, así se ve. Muy bien, muy bien. ¿Se Gracias. ve? Sí, así se ve. Familia Levy. Sí, Sí. sí. Y Eh, contaron, cómo es- contaron cómo llegaron a Francia. escribirlo en la mano. Ah, sí, sí, sí. Muy bien. Sí. ¿Eh? Eh, Sí. y contaron lo que pasó en el tiempo de la guerra, eh, los días que pasaron muy difícil. Tenía dos hermanas de mi vuelo que tornaron con los números aquí y los video con mis ojos, esto puedo contar. Y un hermano se murió, no vino. Otro hermano tornó loco, eh, malorosamente. No se hizo bueno. eh, eh, Ahora vamos a ver. Contanos un poco, rapidito, contanos un poco de tu Mansebes, tuya, sí, tú. ¿Eh? mi Mansebes, Contanos tú. yo, por mí, ella era el tiempo el más, eh, eh, mejor días de mi vida, Sí. era más vez del tiempo que entré a la escuela, que era una escuela muy, muy famosa y conocida, se llamaba Ujú. Kadim Köy Marif College, eh, era muy famosa
8 años pasé allá, era el colegio y el liceo en juntos. ¿Esto era en Estuve Estambul? ¿En en Estambul? Estambul, sí, Sí, en la côté asiático, sí. la partida La parte de de Asia asiática. y no europea. Sí, Eh, sí. Era en borde de la mar, Ujú. era como un Gan Eden. Era Ah, en verdad, era tanto muy, jolie, muy hermoso. Y hermoso. de otra parte, que sí, sí, muy, muy hermoso. Y, y los chicos que eran allá, hacíamos examen eh, para entrar. Y yo tomaba lecciones de guitarra cuando era más chico, de 2 o 3 años, y después jugué mucho la guitarra español. Eh, Te vemos, estás en un grupo, estás tocando sí, en un sí, grupo en la foto. sí, 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 estaba en grupo. Después estábamos dueta con el de al lado de mí que vemos. Sí. eh, Hacimos dueta muchos años. Ah, Eh, muy bien, muy bien. eh, sí, la música quería mucho. Después, cuando me hice viejo, empecé a diseñar. Ah, Sí, a, a la fin de hoy vas a ver lo que diseñé. así. Lo puedes ¿Mm? ver, sí. Sí, lo vamos a ver con mucho placer. ¿Eh? Sí. A ver, Eh, ¿y tú decidas mucho con colores? ¿Qué decidas? ¿Paisaje Colores, sí, o a colores. portretos de gente? ¿Cómo haces? Yo colores en color de, sí, esto es, eh, estuve en la Armada Turca porque eso era obligación aquel Sí. tiempo, ¿Mm? obligada a ir a la Armada, era fina, subí fina eh, lieutenant, como on dit, Teniente, lieutenant. teniente, Sí, teniente teniente. en teniente, de acuerdo. Y en la Armada israeliana era soldado sin nada. Es Porque una grande también diferencia. tú también hiciste la Armada Israeliana. Sí, ¿Cómo fue eso? Contanos. la segunda foto es de la Armada israeliana. Ajá. eh, era reservista, Ah, no hice la armada regular. Es por esto que no subí en las, eh, no pude subir en las, ¿cómo on dit? los De grados grados, sí, oficiales, de los grados, sí. oficiales, ¿eh? No, Sí. sí, Ay, ¿tú porque cómo, estuve 3 meses o este modo una cosa. Y después era cada año un poco. cómo te fuiste tú a Israel? ¿Cómo llegaste a Israel? Tú estabas en la Turquía, ¿ma por qué? Eh, ¿Mm? Esto empezó la primera vez eh, que, que pensé a Israel, es cuando tenía 19 años después del colegio, del liceo, Sí, perdón. sí. Eh, y era el tiempo después de la guerra, Mm, de la guerra de 6 días, sí. en el 1969. Me fui allá por hacer mis eh, eh, estudios de Ujú. la universidad. Me quedé un año y medio. Las condiciones
no estaban buenas. No pude continuar porque el burso que tenía no estaba suficiente. Quería que labore, si laboro no puedo hacer los estudios. seguro. Decidí de tornar y Y tornaste completé da en la Turquía. Turquía. Muy Completé en bien. la Turquía los estudios y después con mi primera mujer en 1980 me fui a Israel Ahí es que eras por la segunda reservista. vez. Sí, sí, pero dime tú, en la Turquía tú laborabas en algo importante, ¿no? En una fábrica, ¿no? Sí, Sí, laboré en una fábrica sí, que un tiempo eh, que era de... Ah, sí, 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 ya me sí, viene te ahora. acuérdate. Eh, ¿Eh? Era de Selim Salti. Sí, Selim Salti, no sé si la conocen, eh, es un personaje muy, muy importante por la lengua nuestra. Hizo muchas obras y muchas cosas. Él vive en Israel y escribe en el en el, Itón, Journal. en el en, amanecer. Es, sí, en el amanecer. Él escribe todo el tiempo. sí, Eh, si puedo enviar saludo a él, va a ser muy contente. seguro, No sé si lo siempre. puede tomarlo. Eh, Algo tomará. Sí, Y puede creo ser, que quieres decir podemos algo, meter. Vicky. ¿Eh? Sí, quiero, pues como ya sé que no tenemos mucho tiempo y tenemos una ¿Qué quieres saga, decir? tenemos una Sí, saga de un mostrar. momento, no importa. Sí, 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 sí. Sí, Estamos bueno. Puedes continuar un poco más, que está muy ya, interesante. Bueno, dice Ya vamos a Liliana. pasar Sí, a la fin, vamos a mirar que está muy hermoso. ok. Eh, si hablo un poco de la Mansebes, este estabas tiempo que, diciendo, tú hiciste la alía con tu primera mujer. sí, Hiciste la antes de alía. esto, bien Ah, antes, sí, eh, un poquitico quiero hablar de la Mansebes, que sí. no dije todo. Eh, Guardino. todos mis amigos, los turcos, estaba yo eh, todo el tiempo solo con turcos musulmanes que, eh, que me querían mucho bien y nunca 8 años estuve con ellos, nunca no me dijeron que, que yo no soy turco o no soy musulmán. Una vez no tengo oído de ellos hablar de esta razón. Eh, y lo quiero decir hoy, pues que los querí mucho bien todos, eran como hermanos, y ahora en día yo creé un grupo de WhatsApp con ellos, que, que estamos todo el tiempo, cada día hablamos con ellos, cada día. Esto lo quería decir porque los turcos en general estaban muy buenos con nosotros. En verdad que estaban muy buenos con nosotros. Eh, Después que estuve en Israel, eh, me, 2, 3 años después, eh, me separé de la primera mujer Sí. y topé la segunda, que la conocéis vos todos. Que está aquí, ¿eh? Sí, Esta segunda y, que está aquí con sí, vosotros. sí, Sí, al año que viene vamos a hacerle 40 años que estamos casados. más alto, Sí, más alto. en el 25, 2025. Y nos nació la segunda hija,
y una hija tengo de la primer mujer. Sos una familia orosa. Sos una familia sí. muy orosa. ¿Ah? Sí, 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 claro. rica no, Sí. orosa puede ser, sí. Orosa, sí, va rica. Todo es bueno. Tú que dices que te viajaste mucho y puedes ser como un judeo errante, eso dices tú de ti. ¿Ah? Sí, porque viajé mucho en verdad. No solo viajé, me troqué de países. Sí, Sí, viajar es una cosa, esto es nada, es desde turista. luego. Trocar de países Es trocar como de lo que vida conta, también. ¿no? Sí, Sí. y tengo otra hermana, otra prima. Dai, tengo estos hechos en Bueno, casa. ¿Qué lo estás haciendo, Sí. Dainga, con esta gaceta? qu'est-ce qui se passe? No, no. No, no. ¿Qué pasó allí? Sí, sí. Sí. No, se nos vino Tengo- lo que tenemos de mostrar a la fin. Sí. Fue solo muy rico, muy rico. Ah, Sí. ¿Iban a empezar? Sí, olmaz. ¿Qué es que quedó? Sí, quería decir solo que hice carrera como director de finanzas y controlador de gestión y hablo 5 lenguas y viajé Escapado mucho. de mal. Sí, viajé mucho y es por esto que hablo muchas de las lenguas, por esto me pueden llamar el judeo errante, el judeo errante, español, mejor. Sí. Hice 5 ¿cómo on va appeler ça? ¿Qué quieres decir? Déplacement. El desplazamiento. Sí, desplazamientos entre países. De Turquía a Israel en el 1969, de Turquía a Israel en 1980, Israel-Francia 1993, 93. Francia-Israel 2006, Israel-Francia 2017. Esto Y es por la ahora historia. estamos en Francia, nos quedamos aquí. ¿Ah? Sí, ya Sí. basta. Me dice Lionel que tenemos a mirar un filmico. El filmico tiene 7 puntos. No, Ancina que... 7. Cortimos un punto. 2 puntos. Bueno, 6 puntos 5. entonces. 6 puntos. Es 5. 5. Ah, Bueno, vamos a- ¿querés Y- presentarlo antes de que y lo puedes, miremos? ¿Qué es lo que vamos a mirar? A ver, Puedes- ¿quieres presentarlo? Sí. Vicky, pueden preséntalo. ver, Presenta el podemos ver filmico. los tablos que hice yo, pues que Sí, los Lo- estuvo pasando quería entre mientras mostrar, sí. hablabas. Los Solo a mostrar. pasó Lionel. Algunos, Él sí. los pasó Sí, sí. cuando no vives. Sí, sí, sí. Sí, ya lo pasó. Sí. A ver, puedes pasarlos, Lionel. Puedes No, pasarlos. ya lo vimos. No le Ya vamos lo a vimos. hacer tornar Ok. atrás. Ahora No hay vamos a ver tiempo. el film. Claro, por esto. filmico. Vamos a ver el filmico. Sí. Tú, Vicky, preséntanos cuál es ese filmico. Quedamos así que lo estamos es viendo una bueno. improvisación. Es un sketch. En sketch en español que mi Improvisé. vestido y vamos a ver, vamos a reír un poco. Muy bien, Claro. muy bien. Gracias. Maravilla. Gracias. Dai, tengo estos hechos en casa. ¿Qué lo estás haciendo, Dainga, con esta gaceta? Quita esta postela, ¿ve? ¿Cuál es esto? ¿Cuál lo tienes de la postela? ¿Que están sentados aquí con la postela? Ay, Dio. ¿Y de dónde me mercates esta quilota? Dígame. ¿Quilota? ¿Sí? ¿De dónde me va? Ya me aflaqué, no estoy comiendo nada. ¿Ya sabes que es caro esto? ¿Esto es caro? Sí. ¿De dónde lo mercates? No te digo.
¿De qué? Es de la Europa. De la Europa, sí, ya Sí. estoy viendo. Seguro, es francés. Sí, ya hay mucho colores aquí. No, mira, ¿quieres comer? Dice. Comer no, pero nada. ¿Cuál es este chapeo tú, ve? ¿Cuál es esta? Estás como una loca, ve. A mí me estás llamando loca. Sí, ¿cuál es esto, ve? Este chapeo ¿Cuál me es este metí. jal que tienes? ¿Cuál es este jal de perros? Mira, no tengo el chapeo. Es de las Kerlik esto. Ya sabes. El chapeo de las Kerlik. Sí, mira, óyeme, este chapeo me metí con 10 groches en el show. ¿Cuál lo hay? Mira, de baldes. Sí. Y mira, ¿cuál lo metí? Mira, Bueno. mira, es un portocal. ¿Portocales de Sí, esto? y hay- ¿quién ¿De sabe? qué está pálida? ¿Pálida? Sí. Está muy pálida. Que me muera yo no, yo me pareció que es portocal, es un limón. No, sí. Este boy de limón. ¿Dónde topas este boy de limón? Adiós, que me muera yo, mira tu cara. Deja, no sabes hablar y tú. ¿Qué están hablando allá? ¿De qué hay patirdí por allá? Es el chop. Es este. El camión del Ahora chop, lo eh. vino, sí, del camión del chop. Se bajó abajo con el sac y me metió al lado de la casa mía. Está Calabaza pidiendo. es, ¿cuál es? Este lonzo. Más al bajo. Y yo de un asno. Sí. Y yo de un asno, yo de otro. Trócate, ya es Shabbat. Ya es No Shabbat. lo tengo, ve, déjame ver. Métete Déjame. en otra camisa, Déjame mira ver, lo déjame mal ver. que estás. Déjame, basta, ver. Adiós, no, este marido. Adiós. ¿Cuál lo tengo de hacer? Ya oíste, el vecino se está yendo con el hijo del casap, el charpic. ¿Qué, la vecina? Sí, no, el hijo ¿De qué? ¿Cuál se está yendo? ¿Cuál es? está yendo con ¿Hombre se va con hombre? No, sí, esto de que no quieres entender. yo. Sí, Perro, sí, eso sí. es otro. Y ya, Pero ya yo hoy tengo me sus- estuve en la ventana, Sí. lo vi caminando en cena y se dieron besos Y besos y todo. y chupo. Y yo de un lonzo, calabaza, Sí. yo calabaza, mata aquí, hijas, ve. Mira, cuando me metí en el shuk, ¿Cómo es esto? y esto para la boda de Jamila la loca, me Ah, metí a este kushur ya está. para meter, ¿sí? Y esto Ya cuando, estás muy de bien. Decamondo, ¿no? Decamondo, sí, Sí, estás muy sí, chic. sí, adiós. sí. No todos tienen esta cosa. ¿Ah? No todos, es muy hermoso. No, mira la ropa, toca. Sí. No, encima, toca un poco. Sí, ¿ya viste? Sí, ¿no? Sí. Está bueno. Sí. ¿Dónde lo tomaste esto? Esto ¿cómo se llama? ¿Cuánto dates? ¿Cuánto? Es caro esto, ¿eh? 10 Ande, Mar- shekels al día. ¿De qué no te bates ante en Marco? Marco tiene esto barato, Déjalo, barato. Marco ya se murió. No hay Marco, no, y hay Clara, ahora es Clara que está vendiendo. Y me esto, mira la color, mira. Está muy bueno. En la botica de Ah, Marco sí. tienen tarea para los lonzos. Es más barato. Toma de ahí, abre. Déjame. Ah, Déjame sí, esta sí. vida, ya me enfací. Ya no ¿Cuál puedo lo más. Tienes, ve? ¿Cuál lo tienes, ve? Ya no puedo Cada más. día vas y vas, no puedo. ¿Quieres ¿Cuál lo comer? quieres? Echa un pedo, ya. ¿Cómo estás hablando? No, ¿cuál lo tienes? ¿Dolor de tripa? Echa un pedo. No, ¿Cuál lo es? déjame. Adonai Dios. Mira, ahora yo me voy a ir. Va a aparecer una sopa. Sí. Vas a comer y vas a echar. ¿Cómo está, ve? Échate, mira la hora. Ya está. Ya No. está 7, No, 10. no quiero yo ahí filmo con ¿Con quién? meter y quitar. No. ¿Cómo estás hablando? Meter de Para ver quitar. cuál ¿Cuál loco estás tú? Mira. Un poquitico, para mirar. Si ya tienes Cuál 80 años y ainda estás hablando de meter y quitar. Loco estás tú. ¿Y cuál es? Ey, ¿cuál A ver un poco, ¿cuál es? Que me muera. Y adiós.
Cuando estás tú, estabas... te hiciste vieja, ¿ves? vieja, Sí. vieja, mira, Ya mira, estás, cuerpo que entera no tengo vieja. fe. Ya tengo 7 criaturas. Cuando estás hal de perros, mira, Hal de mira, perros, ¿cuál es ¿cuál esto? hay? Por- Yo quiero mirar un poco desnudas. ¿Cuál Desnudas. Mira, comí 2 veces. Comí, se llama... Yo me vas a loca. Sí, a veces para ti, ya estoy titireando entero de ti. Ya yo. ¿Cuál es? ¿Me vas a jarbar? No ¿Cuál te vas es? a jarbar, no te vas a ¿Cuál jarbar. es? Ama, si te vas Ah, a... yo me espanté, ya yo. Digo, Me espanté. sí. Ya yo, el corazón. Ya me Ya hiciste... tienes 80 años y Sí. todavía estás pensando las desmodas. No me grites, Bre. Ah. ¿Qué estás gritando? No puedo más esto, Ya no basta, puedo. ya basta de Ay, gritar. Macha, Tú ay, estás ve. entero titereando. ¿Y cuál lo quieres? Es los inervos, ya estás hasta perro. Entera titereando. Ay, bate. ¿Y cuál es? Tenemos una planta, ¿verdad? Habitado por el raquí, yo no puedo dejarlo de beber nunca me harté de tanto amar. Amarlos. Habitado por el raquí, המילים האלה, dejarlo de beber nunca me harté. לא חייב. לא צריך, למה לא? וואלה, בראבו. מה? לא יודעת. Bravo, bravo. Bravo, bravo. ¿Cómo Bravo, me hiciste bravo. reír que me cae la lágrima? Me enamora esto, seguro, seguro. Es como sentir a la familia de todos. Qué placer mucho. grande que tenemos con esto. Qué hermoso que monstruites. Bueno, aquí están todos 3 salidos con vosotros. Qué hermosura que hablates y qué hermosa la historia. Y también con Bella, que se está estrenando de Balabaya. Qué Vaya hermosura. en ladino, porque lo mío es más jaquetía que ladino. Lo tuyo es la jaquetía, y ya lo sabemos, que te tenemos visto y convidado unas cuantas veces aquí. Ama, mira, como todo lo puedes hacer. Todo se hace, todo. Sí. En queriendo se Bravo. hace. Bueno, vamos a mandar un poco de mensajitos y saludicos, que está muy hermoso lo que tenemos aquí. Tenemos en primero el primer mensaje de todos, que de Jaime Begmoaras, que nos manda saludos a nosotros, a todos. También manda saludos a Jake, que está aquí, Kojenak, que ya vas a ver lo que escribió. Buenas tardes, nos dice Jay Kojenak. Ros Cohen, que está aquí. Cuando Ros Cohen. nombrates a la otra prima, ya me vinieron los celos de Ros, que dice: Salvatore es mi primico de Estambul, nos engrandecimos en juntos, ama es prima por la parte del padre, porque Raymond era por la parte de la madre y se No, el celó. contra. A la contra, Sí. a la contra, seguro. Bueno, ya estaba encelada. Tenemos y las 2 primas de acá. Oh. ¿Qué más tenemos? Saludos de Bárbara Estrada desde Ciudad de México. Rachel Amado Bornik, que dice: ¿qué año era cuando vinieron en el vapor a Israel la familia tuya? En 1948. Ah, claro. Sí. Un año muy interesante Sí. para estar ahí, seguro. Adrián Toro Quintero, que dice: Shalom, él está en Colombia, venidos con bueno. Tenemos mensajes también de fuera del Zoom, porque tenemos personas que están mirando por YouTube y por Facebook. Y Everardo Treviño Garza, que nos dice Shalom desde Monterrey, México también. Levana Galanti, que dice: buenas tardes, buena semana a todos. Vicky está hablando muy hermoso español. Saludos de Jolón, en Israel. ¿Quién es que dice esto? ¿De Jolón? Levana Galanti.
Es una de Shoharei Aladino, sí, es de la asociación Am Israel. Ítalo Felizardo, que está en Brasil, que dice saludos a todos. Rachel Amado Borni, que dice, todos tenemos esta historia de Otur Burdá y de Tenemacá y de Aliko Bení. Qué bobos que éramos, dice. Sí. Bueno, es que no se sabía. Como criatura te decían, vete a buscar una cosa. ¿Quién iba a decir a mamá cuál me estás demandando? Era ir y demandar a la Ir y vecina, a la demandar. tía, esto. No, no demandaba a nadie ninguno cuál lo era. Silvia Aljadev dice Shalom a todos, semana da buena. Vicky, hablas muy, muy bien el ladino y qué hermosa historia de tu familia. Es un verdadero placer. Kol hakavod. Merci. Esto dice Silvia Aljadev, ella está en Israel. Bully Hassan, hermosa cantiga, buenas tardes desde Netanya, la cantiga del Empecillo, que era Ítora la Nolitana, de François Atlán, muy hermosa, sí, seguro. Miriam Sherman, buenos días y buena semana a todos. Gracias por estos maravillosos encuentros cada semana y semana. Qué hermoso habla Vicky y qué interesante. Claro, como estamos mirando los mensajes desde el empecillo, estaba hablando Vicky. No te enceles, Salvador, que ya va a venir lo tuyo también. Sí. Estamos meldando en orden. Esto fue un poco más temprano, antes Sí, de ya que tú empecé a pensar. Ya te vi de las caras, ya te vi de las caras que estabas diciendo de que es solo a ella. ¿Qué más tenemos? Bulimos dice, el doctor Marco Elkenasi vive, mora, en verdad, en Corrientes, en Sí, Argentina. Sí. es primo, Es es un primo, el hijo, primo. el hijo Pablo, de el Marta. Pablo, Sí, es Pablo, primo. sí. Wow, es el Pablo. doctor. Wow, Sí. wow. vive en Corrientes. No lo conozco. Sí, Corrientes, no sabía que tenías aquí y nosotros conocemos Eskenazi también, familias de la comunidad sefaradí en la capital, en Buenos Aires. Además, como hay alcunias semejantes, no sabemos si a la fin son parientes, ya después podemos mirar. Adrián Toro Quintero dice, Rengracio a Vicky, habla muy bueno el español del nuestro. Ezra que nos manda saludos, también Miriam Sherman que dice, Bella hace demandas muy bueno y hace el interview más interesante. Gracias, muchas gracias. Cuando mostrates el Nufus, Rachel Amado Bornik dijo que ella tiene el mismo y yo también respondí que tengo de mis nonos el mismo, que venían de la Turquía y algunos de otros Turburú. también. Daisy también tiene uno de estos y Daisy Braverman que está en los Estados Unidos, en New York, y Jake Kohenak tiene el mismo. Dice, la única diferencia, dice Daisy, es que el suyo no tenía la foto, seguro porque era chiquitica, puede ser, el de su mamá sí tiene la foto. Y estos documentos son ahora históricos porque son de antes de la República Turca. Sí. Yo tengo de mi papá que él nació en 1923. Tengo este mismo documento. ¿Dónde nació? ¿En Turquía? En Estambul. En Estambul. A mí me pareció que nació Yo vos dije que moraba en Cuscunjú también. La familia de Salvatore es de Cuscunjú de arriba y la familia mía era de Bajo. Sí. Es solo por el CAL, si no, no había ninguna diferencia. Claro, el calde en Entre Bajo ellos. y el calde arriba. Solo el seguro. CAL, iban al CAL, a este CAL, a este CAL. Salvatore, cuando fue muy, muy interesante que nunca habíamos tocado aquí el sujeto de los alcunias, de los apellidos, de las alcunias, cuando no había alcunias todavía en la Turquía. Sí. Y no habíamos tocado esto y nos vino a todos muy curioso porque Jay Kohenak nos dice que su gran papá ajustó Ak al Cohen, entonces se hicieron Kohenak. Oh, Mm. sí. Y yo tenía un amigo, Sinam Cohen, Mashu.
Cohen y una cosa no estaba cuadrando. A Cohen, que sí, había este modo. Miriam Sherman que dice, Salvador también nos dice cosas muy interesantes. Estos de los Leví nunca los sentí, dice Miriam Sherman de México. Y Jake que nos dice, hoy en Turquía hay nombres Cohener, a Cohen, Oz Cohen y más alcunias de este Sí, hay modo. muchos. Y Sí. sí, hay mucho. Jaime Benmoaras que dice, las memorias es muy importante, son como una joya, no cabe olvidar, gracias a la familia Levent y un abrazo a la familia Benveniste. Merci mucho, Jaime. Andrea Muafra dice shalom a todos desde Argentina. Bueno, aquí está Raymond que dice soy prima de Salvo y vos escucho con mucha emoción, vos siento con mucha emoción. Rachel Amado Boni que nos dice interesante saber que judíos laboraron en la construcción del Palacio Dormabaché. Qué interesante. Sí. Ujú. Él y los hijos laboraban, toda la familia estaban allá. Ellos cuando se fueron a la Francia, mi abuelo quedó allá laborando en el mismo lugar, porque allá pagaban muy bueno, era muy difícil de laborar así, ¿no? Él estaba pagado muy bueno, por modo de esto se quedó. Claro. Tenemos aquí una cosa muy curiosa que nos demanda Daisy Braverman. ¿Quieres saber quién es la manceba en la foto detrás de Bella? Mi hija que se llama Sara. Ah, muy hermosa. Gracias, gracias. Es que yo no puedo moverme mucho porque tengo una pierna rota y no puedo moverme. Por eso estoy tienes la aquí pierna delante de... quebrada, ¿no? Que no Sí, se notó, Finagora. no, Bueno, no puedo moverme. Hace no te 15 muevas, no días, te muevas. hace 15 días. Oh, bueno, ya va a pasar. Ya va Pasado a que te pasar, ya sea va a pasar. presto. Eso es Gloria mecánico. Asher, que nos dice, gracias por partillar las memorias preciosas de las dos familias sefaradís y todo en nuestra lengua. Qué hermoso que vos topates, Victoria y Salvador, y que topates a otras personas en la familia para continuar y enriquecer la historia. Muy hermoso, Gloria, qué poético. Me plació muy mucho este mensaje, ¿verdad? Guy Albala que dice shalom a todos, especialmente a vos dos, querida Vicky y querido Salvatore. De tantos años que nos conocemos, estoy descubriendo hoy tantas y muchas cosas que no supí. ¿Qué has dicho esto? ¿Qué Albala? Vivian Bejar que dice muy interesante estas historias de familia. Saludos a todos desde Río de Janeiro, en Brasil. Tenemos también de Brasil un mensaje de David Albagli. Dice la familia Chicurel de Izmir que habló Vicky, Victoria, tiene presencia en Salvador y en San Pablo y son primos de David Albagli. Wow. Ya hay dos otros. Ya puede ser, vaya a topar más parientes aquí. Sí, sí. Rachel Amado Borni que dice a Bella que es muy buena balabaya y yo estoy de acuerdo con Rachel, me parece unos cuantos aquí. Adrián Gracias. Toro Quintero de Colombia que dice Bella, Vicky y Salvador, hablas muy bueno el judío. Muchas gracias a todos y a todas. Cada cual tiene historias para contar y nos gracias por las vuestras. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, y a todos nos plació mucho el filmico que sentimos. Hay muchas risas aquí de, de Cuando te todos. vi de tú que estás riendo, me plació mucho. ¿Cómo te ríes? Sí, yo tuve de de quitar el sonido porque me estaba riendo muy mucho. Michelle Black, perdón, Michael Black, saludos de Londra a todos, dos demandas. Leven tenía Levi, me quiere decir navegador en turco, en Sí, el, en la, sí, es verdad. sí,
No, y- yo soy Levi, no soy otra cosa, no soy navegador. Sí, es verdad que bueno, quiere decir navegador. paseates por el mundo, entonces puede ser, eres un poco navegador. No, quiere decir en la lengua turca otomana, era soldado de ama, ימאי, אבל כן, בעברית. ימאי, לא, ימאי זה בעברית. בהבראו, כמו זה לא, en איך איך אומרים באנגלית, ימאי? לא, סולדד de la mer. סולדד de la mer. תגיד לבלה. Marinero, בלה, marinero, ¿quieres decir? No, Marinero. marino, No, Marino. marino, marino. Sí, marino. Sí, Bueno, una te cosa dice como Bella. esta. En inglés es Navy. Sailor, ¿Cómo es? sailor en Navy, inglés. no, Navy. Navy, Navy Navy. esa Claro, marina es verdad, entera. He was in the army, in the Navy. claro. Bueno, Rachel Amado Borni que nos dice, me enamoré del sketch, una maravilla. Tiene muchas. Tengo muchas. Tiene muchos. Bueno, En el bueno, Facebook, ya tenemos en el Facebook que hay. Sí. en el Facebook ahí ya lo vamos a mirar. Aaron Shapiro desde los Estados Unidos dice una maravilla. Bully Hassan dice muy bien llevada la interview. Susana Bejar que dice ya me arrastré de risa con este sketch y muy bueno este encuentro. Como siempre, merci mucho a todos. Tenemos de Everardo Garza por Facebook o YouTube. Dice bonito y divertido el film. Bueno, ya vos pasaré, tenemos de muchos mensajes. Jaime Alaluf dice, llegué muy tarde al programa, felicitaciones a todos y que tengan una semana buena. Bueno, al Jaden Vinien puedes entrar un poco más temprano, Jaime. Tenemos muchos más mensajes, ya vamos a escapar el encuentro. Amabo, lo voy a mandar por privado, todos los mensajes vas a poder mandar. Y si quieres a responder alguna cosa y no sabes quién es la persona, nos puedes demandar a nosotros. Y Merci para muy, muy, mucho. Yo invité otros primos, hermanos, Que miran. que pensé que van a estar aquí, ¿no? No sé si hay entre los mensajes, porque Ama, de la puede ser Turquía. están ¿Verlo en aquí y no escribieron, no te mediques, no, puede no, ser de la están aquí. Turquía. Sí, puede ser están aquí y no escriben. Sí, Hay muchas más personas de las que escribieron. sí, No todos les place o tienen seguro. Y merci placer. mucho a Bella que tenía mucha paciencia con nosotros. No es Mucho paciencia, sí. paciencia, No sí. te preocupes. Conmigo, no contigo. Vela No es te hermosura. pierdes. Quiero decir que este encuentro por aquí estamos, siempre es la balabaya, nuestra querida amiga Jenny Lanery, que no podía estar con nosotros el día de hoy. Estemos de Y Francia, no hablan español. le mandamos un beso, un abrazo grande a Jenny y a su familia. Bueno, ya vamos a estar con ella una vez. Amabela, quiero decirte, Jenny, si vas a mirar el programa, que Bella hizo un muy buen papel de Barabaya, ¿eh? Así que damos las felicitaciones a Bella y a Gracias. vosotros, Vicky y Salvador. Merci mucho. Muy, muy interesante todo lo que nos contaste y muy hermosas las fotografías. Me parece que muchos de nosotros tenemos semejantes las fotografías. Lionel, merci mucho por aparellar el PowerPoint y por el labor que siempre das aquí estamos para las presentaciones. Merci mucho a todos vosotros los cuatro y a todos los que están aquí, que nos vamos a salir de la reunión hoy. Vos voy a contar que la semana en Viñén vamos a tener un nuevo encuentro, ya vamos a estar en el mes de julio y vamos a tener a Jay Cogenac como Balabay por la parte de la Federación de Palm Beach.
en los Estados Unidos con su musafira Julia Peck y ella nos va a contar sobre este nuevo proyecto para ayudar a hablar más ladino, judeo, español en casa. Hablaremos en casa. Qué bueno que vamos a tener unas ideas nuevas para ver cómo podemos hacer esto con la familia. Para mirar este filmico y los filmicos de los programas que ya tuvimos, puedes ir a youtube.com/Sefarad y ahí toparás muchas cosas interesantes para ver de los encuentros de Al-Had y de otras cosas que tiene el Centro Cultural Sefarad. Si nos quieres dar un ayuda, una colaboración, podés entrar en sefarad.com/encuentros y también nos da mucha ayuda si miras los filmicos en YouTube y los partajar con otros porque nuestra cultura se merece que otros muchos la conozcan muy bien, nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras historias como el día de hoy. Vos estamos sintiendo, Vicky y Salvador, ya nos vamos a espartir, merci mucho a todos que estuviste aquí, a vosotros por lo que nos contaste, buena semana que nos dio, paz para Israel, semanada buena para todos, al vernos. Al vernos. Al vernos. Al vernos. Gracias. Muchas Merci gracias. mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Merci mucho. Maravilla, maravilla. Gracias. Liliana, Marcelo, Lionel, Bella, Gracias. Shalom, todos. Y por ti yo viviré, cantaré, y por ti yo viviré. Escapados con bien. Semana buena. Buena y dulce. אולי תראי את ה... Abraham Bijaberot. Semanada buena a todos. Amén. Hermoso Gracias, encuentro. Susana. Susana vea que no tengo foto. No estoy, estoy presente, pero sin mi cara.